Vemos aquí conceptos de la unidad electrónica que controla una o varias funciones en un vehículo, identificada como unidad de control electrónico, ECU, del automóvil. En la industria automotriz, una unidad de control electrónico, ECU, es un dispositivo electrónico incrustado, básicamente una computadora digital, que lee señales provenientes de sensores colocados en varias partes y componentes diferentes del automóvil, y, en función de esta información, controla varias unidades importantes, como el motor, y las operaciones automatizadas dentro del automóvil, y también supervisa el rendimiento de algunos componentes clave utilizados en el automóvil. Una ECU está básicamente compuesta por hardware y software, o firmware. El hardware está compuesto principalmente por varios componentes electrónicos en una plaqueta o PCB. El firmware es un tipo de software específico, que está integrado en dispositivos electrónicos y es responsable de controlar su funcionamiento y realizar tareas específicas. A diferencia del software tradicional, que puede ser instalado, actualizado o modificado por el usuario, el firmware está diseñado para estar integrado en el hardware del dispositivo, y no se suele modificar con frecuencia. El dispositivo más importante de estos componentes es un chip de microcontrolador, junto con un chip de memoria EEPROM, o flash. El software, firmware, es un conjunto de códigos de nivel inferior, que se ejecutan en el microcontrolador. A medida que las computadoras de motor, SM, se volvieron más capaces, gran parte de la lógica incorporada en el cuerpo de válvulas de la transmisión fue desviada hacia la SM. Algunos fabricantes utilizan una computadora separada, dedicada a la transmisión, pero que comparte información con la computadora de gestión del motor. Recordemos que el cuerpo de válvulas de la transmisión del motor es un componente crítico del sistema de transmisión automática en un vehículo. Esencialmente, es un centro de control que regula el flujo de fluido hidráulico a varias válvulas y solenoides dentro de la transmisión. El cuerpo de válvulas es responsable de controlar el cambio de marchas al dirigir la presión hidráulica a los embragues o bandas adecuados, lo que permite cambios de marcha suave y eficiente. Juega un papel vital en determinar el rendimiento, la eficiencia y el funcionamiento general de la transmisión. Pero diferenciemos los términos, SM y ECU, son términos relacionados con la electrónica de control en los vehículos, pero tienen significados ligeramente diferentes. 1. El SM, o módulo de control del motor, es una unidad de control electrónico que gestiona y controla específicamente las funciones del motor en un vehículo. Esto incluye controlar la inyección de combustible, el encendido, la sincronización del motor y otros aspectos relacionados con el funcionamiento del mismo. El SM se enfoca principalmente en optimizar el rendimiento del motor y garantizar un funcionamiento eficiente y confiable. 2. El término ECU, o unidad de control electrónico, es más general y puede referirse a cualquier unidad electrónica que controle una o varias funciones en un vehículo. Esto incluye el SM, pero también puede incluir unidades que controlan otros sistemas, como la transmisión, los frenos, la suspensión, el sistema de entretenimiento, etc. Por lo tanto, mientras que el SM es específico para el control del motor, la ECU puede referirse a cualquier unidad de control electrónico en un vehículo. En resumen, el SM es un tipo específico de ECU que se encarga del control del motor en un vehículo. En este caso, los solenoides energizados y desenergizados por la computadora controlan los patrones de cambio y las relaciones de engranajes, en lugar de las válvulas de resorte en el cuerpo de la válvula. Esto permite un control más preciso de los puntos de cambio, la calidad de los cambios, tiempos de cambio más bajos y, en algunos autos más nuevos, control semiautomático, donde el conductor indica a la computadora cuándo cambiar. El resultado es una impresionante combinación de eficiencia y suavidad. Algunas computadoras incluso identifican el estilo del conductor,
y se modifican para adaptarse mejor a él. Antes de las ECUs, la inyección de combustible, el encendido y la velocidad de ralentí eran controlados directamente por sensores y actuadores mecánicos y neumáticos. Una parte importante de una placa de la computadora del automóvil lo constituye la memoria. Las computadoras básicamente tienen dos tipos de memoria. A. Memoria de solo lectura, ROM. B. Memoria de acceso aleatorio, RAM. La ROM y la memoria de solo lectura programada, PROM, contienen el conjunto básico de instrucciones sobre cómo se manejará la información y también los datos específicos del vehículo, como el tipo, la relación de ejes, los estándares de alineación, etc. Una E antes de PROM significa del inglés, erasable, lo que significa que los datos en la EPROM pueden ser eliminados mediante exposición a luz ultravioleta para que se pueda hacer doble EPROM, EPROM. Un chip ROM está programado con una colección permanente de bytes predefinidos. La dirección indica al chip ROM qué byte obtener y colocar en el bus de datos. Cuando la línea RD, lectura, cambia de estado, el chip ROM presenta el byte seleccionado en el bus de datos. La RAM contiene bytes de información que pueden ser introducidos, extraídos, actualizados o reorganizados según se desee. Es activa y volátil. La RAM ordinaria se borra una vez que se interrumpe la energía. Por eso la computadora necesita una ROM. En una PC, la ROM se llama BIOS, sistemas básicos de entrada o salida. Diseños digitales híbridos. Los diseños digitales híbridos o digitales analógicos fueron populares a mediados de la década de 1980. El mismo utilizaba técnicas analógicas para medir y procesar parámetros de entrada del motor, luego usaba una tabla de búsqueda almacenada en un chip ROM digital, para generar valores de salida precalculados. Los sistemas posteriores calculan estas salidas dinámicamente. El sistema de tipo ROM es susceptible de ser ajustado si se conoce bien el sistema. La desventaja de tales sistemas es que los valores precalculados son solo óptimos para un motor idealizado y nuevo. A medida que el motor se desgasta, el sistema es menos capaz de compensar que un sistema basado en CPU. Las ECUs modernas usan un microprocesador que puede procesar las entradas de los sensores del motor en tiempo real. Una unidad de control electrónico contiene el hardware y el software, firmware. El hardware consiste en componentes electrónicos en una placa de circuito impreso, PCB, sustrato cerámico, o un sustrato de lámina delgada. El componente principal en esta placa de circuito es un chip de microcontrolador, CPU. El software se almacena en el microcontrolador u otros chips en la PCB, generalmente en EPROM o memoria flash para que la CPU pueda ser reprogramada mediante la carga de código actualizado o la sustitución de chips. También se le conoce como gestión del motor EM. La ECU que monitorea y controla los sistemas de inyección de combustible e ignición en motores de gasolina, fue diseñada por el grupo Volkswagen, Volkswagen AG, en colaboración con Robert Bosch GmbH. Robert Bosch GmbH es una corporación alemana diversificada, basada en tecnología que fue iniciada en 1886 por Robert Bosch en Stuttgart, Alemania. La unidad SM, también conocida como módulo de control del tren motriz, PCM, es un tipo de unidad de control electrónico que determina la cantidad de combustible, el tiempo de encendido y otros parámetros que un motor de combustión interna necesita para seguir funcionando. Esto lo hace leyendo valores de mapas multidimensionales, que contienen valores calculados por dispositivos sensores, que monitorean el motor. El módulo de control del tren motriz, PCM, es un componente automotriz, otra ECU, utilizada en vehículos de motor. El control del tren motriz, PCM, es una parte crucial del sistema de gestión del motor de un vehículo.
Controla y supervisa una variedad de funciones relacionadas con el tren motriz, que incluyen 1. Inyección de combustible. El PCM controla la cantidad de combustible que se inyecta en los cilindros del motor, asegurando una mezcla adecuada de combustible y aire para una combustión eficiente. 2. Encendido. Controla el momento en que se produce la chispa en las bujías para encender la mezcla de combustible y aire en los cilindros. 3. Control de emisiones. Monitorea y controla los sistemas de control de emisiones del vehículo, como el sistema de recirculación de gases de escape, EGR, el convertidor catalítico y los sensores de oxígeno, para garantizar que el vehículo cumpla con los estándares de emisiones. 4. Control de la transmisión. En vehículos equipados con transmisión automática, el PCM puede controlar la operación de la transmisión, incluyendo el cambio de marchas y la gestión del torque. 5. Sistemas de control de tracción y estabilidad. En algunos vehículos modernos, el PCM puede estar involucrado en el control de sistemas de tracción y estabilidad, ayudando a mejorar la tracción y la estabilidad del vehículo en diversas condiciones de conducción. 6. Diagnóstico de problemas. El PCM también supervisa constantemente el funcionamiento del motor y de los sistemas relacionados, y puede diagnosticar y registrar problemas a través de códigos de diagnóstico de problemas, DTC, lo que facilita la detección y resolución de problemas mecánicos. En resumen, el PCM desempeña un papel crucial en el control y la gestión de numerosas funciones relacionadas con el tren motriz de un vehículo, lo que contribuye a su funcionamiento eficiente y confiable. El PCM se conecta a una variedad de sensores que proporcionan datos importantes sobre el funcionamiento del motor y otros sistemas del vehículo. Algunos de los sensores comunes que se conectan al PCM incluyen 1. Sensor de oxígeno, o 2. Mide el nivel de oxígeno en los gases de escape para ayudar a ajustar la mezcla de combustible y aire. 2. Sensor de posición del acelerador, TPS detecta la posición del pedal del acelerador para ajustar la cantidad de combustible inyectado y el momento del encendido. 3. Sensor de temperatura del refrigerante, monitorea la temperatura del refrigerante del motor para ajustar la mezcla de combustible y aire y evitar el sobrecalentamiento. 4. Sensor de temperatura del aire de admisión, mide la temperatura del aire que entra en el motor para ajustar la mezcla de combustible y aire. 5. Sensor de presión absoluta del colector, MAP mide la presión absoluta en el colector de admisión para calcular la carga del motor y ajustar la cantidad de combustible inyectado. 6. Sensor de posición del cigüeñal, CKP detecta la posición y la velocidad del cigüeñal para controlar el encendido y la inyección de combustible. 7. Sensor de posición del árbol de levas, CMP detecta la posición del árbol de levas para sincronizar la inyección de combustible y el encendido. 8. Sensor de velocidad del vehículo, BSS mide la velocidad del vehículo para ajustar el cambio de marchas en vehículos automáticos y para otros propósitos de control. 9. Sensor de presión del combustible, mide la presión del combustible en el sistema de combustible para garantizar un suministro adecuado de combustible al motor. 10. Sensor de detección de golpes, G-sensor detecta impactos o colisiones para activar los sistemas de seguridad, como los airbags. Estos son solo algunos de los sensores comunes que pueden conectarse al PCM. La cantidad y el tipo de sensores pueden variar según el fabricante del vehículo y el modelo específico. Antes de las ECUs, la inyección de combustible, el tiempo de encendido y la velocidad de ralentí eran controlados directamente por sensores y actuadores, mecánicos y neumáticos. En la electrónica automotriz, ECU es un término genérico para cualquier sistema incrustado que controle uno o más de los sistemas eléctricos o subsistemas en un vehículo de motor. Otros términos usados como ECU incluyen módulo de control electrónico, SM, módulo de control central, CCM, unidad de control o módulo de control. En conjunto, estos sistemas a veces se denominan la computadora del automóvil. Técnicamente, no hay una sola computadora sino múltiples. Algunos vehículos de motor modernos tienen hasta 80 ECUs.
Gestionar la creciente complejidad y el número de EQUs en un vehículo se ha convertido en un desafío clave para los fabricantes de equipos originales, OEMs. EQUs programables. Una categoría especial de EQUs son aquellas que son programables. Estas unidades no tienen un comportamiento fijo, sino que pueden ser reprogramadas por el usuario. Las EQUs programables son necesarias cuando se han realizado modificaciones significativas de postventa al motor de un vehículo. Son aquellas que pueden ser modificadas como consecuencia de un cambio de algún componente del vehículo, debiendo ser programado de nuevo para poder así configurar correctamente el comportamiento y rendimiento adecuado del automóvil. Ejemplos incluyen agregar o cambiar un turbocompresor, agregar o cambiar un intercooler, cambiar el sistema de escape y convertirlo para funcionar con combustible alternativo. Como consecuencia de estos cambios, la antigua EQ puede no proporcionar un control apropiado para la nueva configuración. En estas situaciones, se puede cablear una EQ programable. Estas se pueden programar o mapear con una computadora portátil, conectada mediante un cable serial o USB, mientras el motor está funcionando. O sea, pueden ser modificadas mediante el uso de un portátil conectado al vehículo, en el cual podrán visualizarse todas las características de funcionamiento del mismo. Los circuitos integrados están interconectados en una placa de circuito impreso. Al cambiar estos valores para realizar modificaciones del automóvil, por ejemplo, mientras se monitorea los gases de escape utilizando una sonda lambda de banda ancha para ver si el motor funciona rico o pobre en combustible, el analizador puede encontrar la cantidad óptima de combustible para inyectar en el motor, en cada combinación diferente de revoluciones por minuto y posición del acelerador. Este proceso a menudo se lleva a cabo en un dinamómetro, lo que le da al analizador un entorno controlado para trabajar. Un dinamómetro de motor proporciona una calibración más precisa para aplicaciones de carreras. Los analizadores a menudo utilizan un dinamómetro de chasis para aplicaciones de calle y otras de alto rendimiento. Recordemos que un dinamómetro de chasis es un dispositivo utilizado para medir la potencia y el rendimiento del vehículo completo, incluido el motor, la transmisión y el tren de rodaje, mientras el vehículo está en movimiento. El vehículo se coloca en el dinamómetro y se conduce en condiciones simuladas de carretera mientras se mide su rendimiento. Esto proporciona información sobre la potencia real entregada a las ruedas y otros datos importantes relacionados con el rendimiento del vehículo en condiciones de conducción simuladas. Otros parámetros que a menudo son mapeables incluyen: encendido, define cuándo debe disparar la bujía para un cilindro. Límite de revoluciones, define el RPM máximo al que se permite que el motor llegue. Después de esto, se corta el combustible, o la ignición. Algunos vehículos tienen un corte suave, antes del corte duro. Corrección de temperatura del agua, permite agregar combustible adicional cuando el motor está frío, ahogado, o peligrosamente caliente. Combustible transitorio, indica a la EQ que agregue una cantidad específica de combustible cuando se aplica el acelerador. El término es enriquecimiento de aceleración. Modificador de baja presión de combustible, indica a la EQ que aumente el tiempo de inyección del inyector para compensar una pérdida de presión de combustible. Lambda de bucle cerrado, permite a la EQ monitorear una sonda lambda permanentemente instalada y modificar la alimentación para lograr una combustión estequiométrica ideal. En vehículos de gasolina tradicionales, esta relación aire-combustible es de 14,7:1. Algunas de las EQs de carrera más avanzadas incluyen funciones como control de lanzamiento, limitando la potencia del motor en primera marcha para evitar derrapes. Otros ejemplos de funciones avanzadas son: control de la válvula de descarga, configura el comportamiento de la válvula de descarga de un turbocompresor, controlando la presión. Inyección en bancada, configura el comportamiento de los inyectores dobles por cilindro, utilizados para obtener un control de inyección de combustible y atomización más fino sobre un amplio rango de RPM.
Sincronización de levas variable. Indica a la ECU cómo controlar las levas de admisión y escape variables. Control de marchas. Indica a la ECU que corte la ignición durante los cambios de marcha, caja de cambio secuencial, o que acelere el motor durante las reducciones de marcha. Los sistemas sofisticados de gestión del motor reciben entradas de otras fuentes y controlan otras partes del motor. Por ejemplo, algunos sistemas de sincronización de válvulas variables son controlados electrónicamente, y las válvulas de descarga de los turbocompresores también pueden ser gestionadas. También pueden comunicarse con unidades de control de transmisión, o interfaz, directamente con transmisiones automáticas controladas electrónicamente, sistemas de control de tracción, etc. La red automotriz CAN bus se utiliza a menudo para lograr la comunicación entre estos dispositivos. Las ECUs modernas a veces incluyen funciones como control de crucero, control de transmisión, control de freno antibloqueo y control antirrobo, etc. El bus CAN es el sistema nervioso, que permite la comunicación dentro del automóvil. A su vez, los nodos, o unidades de control electrónico, ECUs, son como partes del cuerpo, interconectadas a través del bus CAN. La información captada por una parte puede ser compartida con otra mediante multiplexado. El sistema de bus CAN permite que cada ECU se comunique con todas las demás ECUs, sin necesidad de un cableado dedicado complejo. Específicamente, una ECU puede preparar y transmitir información, por ejemplo, datos de sensores, a través del bus CAN, que consta de dos cables, CAN bajo y CAN alto. Los datos transmitidos son aceptados por todas las demás ECUs en la red CAN, y luego cada ECU puede verificar los datos y decidir si los recibe o los ignora. Si la información te resultó de utilidad, esperamos que la compartas, te suscribas al canal y nos des un like. Así podemos seguir contribuyendo con más contenido relacionado. Muchas gracias.